Bueno, entonces, estamos con el tema de equivalentes. Estamos mirando límites y había empezado con el tema de equivalentes. Mira, vamos a ir arriba del todo. Acá. Está. Bueno, a ver. No me anda ahí. Ahí va. Bueno, entonces estábamos con equivalentes. ¿Está? Vamos a recordar cómo era la definición. Definición, bueno, si vos tenés dos funciones, f y g, uno dice que f de x es equivalente, y escribe este símbolo, es equivalente a g de x, sí, solo sí, cuando x tiende a no sé qué, cuando x tiende a un algo, ese algo puede ser más infinito, menos infinito, puede ser un número, el algo puede ser uno por la derecha, uno por la izquierda, no sé, las cosas que puede tender el x, ¿no? Si dice que f es equivalente a g, cuando x tiende a algo, sí, solo sí, cociente de f con g tiende a 1. Cuando el x tiende al algo, ¿no? Si este límite, si esto tiende a 1, este límite es igual a 1, ¿no? ¿Ah? Esa fue la definición que usamos, que dijimos de equivalente. Bueno, entonces, y lo que hicimos fue ver la propiedad principal del equivalente, de los equivalentes, que era que si hay dos cosas que son equivalentes, y una de las dos funciones, hay dos funciones que son equivalentes, y una de esas funciones tiene el límite, tiene un límite que vale tanto, entonces la otra función también tiene el límite y vale lo mismo. Más o menos la proposición que vimos era que la propiedad era que si f de x es equivalente a g de x cuando x tiende a algo, y además sabemos que el límite, yo sé, de la, no sé, de la g de x, ponele, cuando x tiende al algo ese límite me da un número L o más o menos infinito, me da algo, entonces el límite de la f también da lo mismo. El límite de la f cuando x tiende cuando x tiende al algo ese, también va a dar lo mismo, va a dar el L o más infinito o menos infinito. Va a dar igual que el límite de la g, digamos. Entonces, ¿cómo se llama? La idea es que si yo estoy buscando, esta proposición es la que me va a servir para calcular el límite, porque digamos, si yo estoy buscando el límite de una función f, bueno, me va a alcanzar con hallar un equivalente que sea fácil. Digamos, yo estoy buscando el límite de esta. Yo quiero saber el límite de esto. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer? Bueno, puedo tratar de encontrar un equivalente a f, hallar yo una función g que sea equivalente, eso es lo que vamos a tener que ver cómo se hace, y que esta sea fácil. Una g que sea más fácil que la f. Y bueno, y como es fácil, voy a poder calcular cuánto vale el límite de la g.
porque es fácil. Y bueno, lo que me dé es el límite de la f, de la original. ¿Alguna pregunta de esto? No entendí esto último, no entendí esto último que explicó, profe. Claro, suponete que yo quiero... Sí, profe. Está. Suponete que mi objetivo es hallar el límite de una función f. A mí me da una función y me preguntan, calcule el límite de esta función. La función f es complicada, vamos a decir. ¿Tá? Yo quiero saber el límite de esta. Esto es lo que yo quiero saber, el límite de esta. Y me pregunta cuál es el límite de esta. Entonces lo que yo puedo hacer es calcular una función g que sea equivalente a la función f que me dieron, pero que la función g sea fácil. ¿Tá? A partir de la función complicada que me dan, hallo una función g que es equivalente a la que me dieron, pero que es más fácil. Y a esa sí le sé hacer el límite. Sí conozco el límite de esa g más fácil, sí la conozco. Y bueno, lo que me dé el límite de esa función g equivalente, por el teorema, la proposición esta, es el límite del original de la f. ¿Ahora? ¿Se entendió? ¿Mejor? Ah, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí Dicho de se otra entendió, manera, profe. está, hacer el límite de una función, le puedo hacer el límite de una función equivalente. Y ya está. Y eso lo puedo Va aprovechar. a tener el mismo resultado. ¿Eh? Va a tener el mismo resultado, por eso. Claro, si esta, eso mismo. Si esta da L, o más infinito, menos infinito, esta también va a dar lo mismo. ¿No? Ah. Entonces, a ver, siempre me pasa que agarro el otro lápiz. Ah. Bueno, entonces vamos a pensar un poquitito, antes de poner ejemplos, que ya vimos un ejemplo la vez pasada, pero vamos a pensar un poco en la definición está acá. Fíjense que si el límite de esto vale 1, o sea, esto tiende a 1, quiere decir que ese cociente se va acercando a 1, ¿no? A medida que x hace esto. ¿No? A medida que x tiende a la... Nunca lo puse por ahí, pero lo voy a poner ahora, lo dije pero no lo escribí. Ese arroba que pongo ahí puede representar yo sé, un número real, puede representar más infinito, puede representar menos infinito. Es la misma definición para cualquiera de esos casos. Entonces, bueno, cuando x se vaya aproximando a esa cosa, a lo que sea que sea, al más infinito, al menos infinito, este cociente se va acercando a 1. ¿Y qué pasa cuando el cociente de dos números es muy próximo a 1? Esos dos números, ¿cómo son? Casi iguales, profe. Ahí va, casi iguales, digamos. ¿No? Entonces, justamente, eso se interpreta así. Digamos, si f es equivalente a g, cuando x tiende a algo, uno dice que, bueno, f de x es parecido, pongo algún símbolo no pongo igual, pero pongo como un símbolo de parecido, no sé. Escribo, es parecido. Entre comillas. Se interpreta así, como que si son equivalentes, entonces no es la misma función, pero, digamos, tiene un comportamiento parecido. ¿Tá? Bueno, justamente, esta proposición este teorema está diciendo una de esas cosas parecidas que hay. Si son equivalentes, tienen el mismo límite, la función. ¿Ah? Pero uno eso lo podría como deducir, digamos,
lo podría prever directamente de la definición. Si el límite es 1, quiere decir que el cociente, el número f de x sobre g de x, está siendo cada vez más cercano a 1. Entonces cada vez son más parecidos f y g. A medida que x vaya tendiendo a la cosa esa, ¿no? Bueno, entonces quería comentar eso, como esa interpretación, ¿no? Bueno, entonces, y vimos un ejemplo. Vimos un ejemplo de ¿cómo es? No sé qué me pasa con el entonces, que no me queda como me gusta. A ver ahí. Ah, no sé. Bueno. Entonces, un ejemplo. Habíamos agarrado alguna función, no me acuerdo cuál, pero era un polinomio. Invento otro igual, ¿está? A ver, un toque que voy a cerrar el. Voy a cerrar el coso este. Invento un polinomio cualquiera, yo qué sé, no sé, 2x a la 5. Mauricio, Menos. disculpa. Sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien estaba por ¿Te hablar? animás a subir un poquitito la pantalla? Un poquitito nomás. Subir un poquito la pantalla, que te estaba escuchando, pero no lo puedo notar. Sí, puse la definición que ya habíamos escrito ahora. Está, perfecto, listo. Gracias. Profe, ¿quiere que le dicte el ejercicio o va a hacer otro nomás? Vamos cualquiera. Empezaba 2x al cubo, era parecido por eso. Bueno, dale, le ponemos el mismo. Igual ahora vamos a ver la generalización. Está 2x al cubo, dale, pará. 2x al cubo. Menos 5x al cuadrado más 1. 2x al cubo. Menos 5x al cuadrado más 1. Está. Ponele. Sobre 2x al cubo. Pero voy a decir el mismo ejemplo, pero lo voy a decir en otro orden. Suponete que vos te preguntan el límite de esto. Ah, no, estaba bien, sí. No sé qué me pasa con el límite. El límite de esto cuando x tiende a más infinito. O te preguntan, bueno, ¿y esto cuánto da? Entonces, si lo vas a hacer, encontrarás con que tenés que esto tiende a más infinito y esto también. Y tenés interrestados. Hay una indeterminación ahí, infinito menos infinito, ¿no? Bueno, entonces, la gente que ya sabe cosas dice así: cuando x tiende a más infinito, de los tres términos, puedo olvidarme de estos dos y quedarme solo con este. Como que este es el más grande de los tres. ¿No? Bueno, vamos ahora justamente, si usas eso es porque ya demostraste eso, ¿no? Bueno, el de mayor grado es todo, es como si fuera, entre comillas, solo el de mayor grado. Y la explicación sería porque estos dos son despreciables, ¿no? Y el como si fuera ese es justamente lo equivalente, ¿no? Nosotros agarramos, lo que hicimos fue probar. Probamos que la función esa, menos 5x más 1, era equivalente al de mayor grado. Cuando el x tiende a más infinito. ¿Cómo lo probamos? Y bueno, dividimos x cuadrado, ¿no? Era cuadrado acá, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo hicimos? Bueno, hicimos dividido y nos dio que el límite era 1. Nos dio que cumplía la definición. Esto. Y bueno, como es equivalente, le hago el límite solamente a la cosa equivalente. Entonces,
como el límite de la cosa equivalente es más infinito, entonces, por la proposición, por esa proposición, si el equivalente tiene el límite más infinito, entonces el original tiene ese límite también. El original, que es este, menos 5x cuadrado más 1, que también es el mismo. ¿Está? Y ahí respondí la pregunta que me hacían al principio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hice para calcular el límite de esta cosa, vamos a llamarle complicada? Encontré una cosa equivalente a esta cosa. Todo eso quedó equivalente al 2x cubo. Y le hice solo el límite del 2x cubo. ¿Está? Eso es lo que me permite la proposición de arriba. En vez de hacerle el límite a la función original, puedo calcular un equivalente a la función original, en este caso esto, que sea más fácil, y tomar el límite a esa cosa más fácil. Entonces, bueno, todo depende de que nuestra capacidad de calcular equivalentes. Entonces ahora, digamos, vamos a aprender cómo se calculan equivalentes. Preguntas del ejemplo, no sé si está claro ahí cómo se usa los equivalentes, si yo conozco el equivalente. Ahora vamos a ver cómo hallar equivalentes. Pero digamos, si supiera hallar equivalentes, cómo usar eso, esa sería la que quiero. Bueno. Entonces, de ahora en adelante, lo que vamos a hacer es centrarnos en el cálculo de equivalentes. ¿Está? Bueno, entonces, cálculo de equivalentes es, bueno, te doy una función y, bueno, tratar de encontrar una cosa que sea equivalente a esa función, que sea más fácil. ¿Sí? Bueno, cuando x tiende a tal cosa. ¿No? Entonces, una primer propiedad es esa de la reglita que usaban siempre, ¿no? Que es decir, si yo tengo un polinomio, me quedo con el de mayor grado. ¿Tá? Entonces, esa es la primera regla. Un polinomio es equivalente al término de mayor grado. Profe, una duda ahí. Sí. ¿Eso es solo cuando tiende a infinito o en cualquier caso? No, cuando tiende a infinito o a menos infinito. Ah, ok. Esta es una primera propiedad. Vamos a ponerle, yo que sé, 1. ¿Tá? Esta propiedad se va a generalizar después. ¿Tá? Pero la digo como primera propiedad porque sé que todo el mundo la utiliza. De ahora en adelante vas a poder usar esa propiedad. ¿Tá? Vamos a escribir esa misma propiedad con símbolos. Si yo tengo un polinomio así, a sub n, x a la n, y después sigue, ¿no? A sub n menos 1, x a la n menos 1. Está todo el polinomio ahí. Sigue. De repente va a haber un término a sub 1 por x más a sub 0. Eso siempre da equivalente. Pregunto, ¿alguien no entiende lo que dice acá? Acá yo quise escribir un polinomio genérico. Los coeficientes serían a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0. Digo porque capaz que alguien no había expresado nunca un polinomio en forma genérica. Si hay dudas, es el momento de preguntar. Acá quise describir un polinomio genérico.
Bueno, eso siempre es equivalente entonces a este, al de mayor grado, al término de mayor grado, al sumando de mayor grado. Por X a la N. Vamos a agregar ahí que esa sub n es diferente de 0 por las dudas. ¿Ah? Cuando x tiende a más infinito o menos infinito, en cualquiera de los casos. ¿Ah? Bueno, vamos a demostrarlo. ¿Cómo puedo hacer para probar eso? Esto. Un polinomio ahí cualquiera, yo digo que es equivalente a solo esto. Se podría probar como que sabemos que el de más grado, el de mayor grado, va a ser el infinito que crezca más rápido, por así decir. O dividirlos. Y si da 1, es Ahí equivalente. va, es la definición, ahí va. Ah, claro, sí, 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 más Con fácil la por ahí. definición directamente. Está. Demostración. Bueno, agarro el cociente, agarro una función de esa, una de esas dos, agarro el primero, por ejemplo. Será lo que sea, a sub 1x, 0, y lo divido entre a sub n por x a la. Divido las dos funciones. ¿Ah? Divido esta, dividido esta. Bueno, ahí qué operaciones puedo hacer. ¿Cómo puedo transformar la expresión? Una observación es que ahora no se puede usar el truco de que todo lo de arriba es como solamente el del mayor grado. Pues justamente estamos demostrando eso. Estamos demostrando que esto es equivalente a solo eso. ¿Está? Es muy parecido a como hicimos para cuando probamos esto. Sí, o sea, lo separamos. Cuando probamos esto. Ese. Cuando probamos esto, que es equivalente a esto, que hicimos, los dividimos, hicimos una cierta cosa, y vimos que tendría 1. Bueno, para lo mismo. Lo separas en un término. A sub n por x a la n, primero, dividido esto. Más, ahora, este sumando sobre la distributiva, digamos, ¿sí? Sobre a sub n, x a la n. Y así con todos los términos. A sub 1x, a sub n, x a la n. Y falta el último, la sub 0, a sub n, x a la n. Entonces ahora simplificamos. El primer término, ¿cómo va a quedar? 1. Va a quedar 1. Este término, ¿cómo va a quedar? Tiende a 0. Claro, pero simplifiquémoslo primero. Después hacemos el límite, ¿sí? Sí, también tiende a 0. Lo estoy haciendo pasito por pasito. Primero hago el cociente de los números, lo escribo aparte. A sub n menos 1 sobre a sub n. Esto es un número. Pero con x, esta parte, ¿cómo me queda? Lo simplifico. No se X restaban, a la profe, menos 1, ¿o no? 1 sobre x. 1 sobre menos x. 1 menos n. Tengo nx abajo y 1 menos arriba. Me queda 1. Todos los de arriba se tachan con los de abajo y abajo me sobra 1, ¿no? Hay Eso uno más sería lo abajo. mismo que X a la menos 1, ¿no, profe? Sí, o x a la menos 1, sí. O haces este menos este y lo dejas arriba. O haces este menos este y lo dejas abajo. División de potencia. Chau. Tema práctico 0. Sigue así. El siguiente término, no lo escribí acá,
pero quedaría por 1 sobre x cuadrado, ¿no? Porque arriba va a ser a la menos 2, y acá va a seguir siendo n. Bueno, va a seguir siendo así, así, hasta que llega a este. Ahí va a ser, el número va a ser a sub 1 sobre a sub n, y cómo va a quedar multiplicado por 1 sobre cuántos x van a quedar. Siempre hay más x abajo que arriba, ¿no? X a la n-1 puede ser. A la n menos 1. ¿Sí? O sea, es un solo x que hay que tachar con uno de estos. Y el último queda como queda, nomás, porque más cosas no hay ninguna x más para tachar. Va a quedar todos las nx que hay, van a quedar abajo, multiplicadas. ¿Ah? Bueno, ahora sí, así vamos a hacer límite. ¿Ah? Acuérdense que x tiende a más infinito o a menos infinito. Vamos a hacer los dos límites simultáneamente. Y bueno, ¿esto a cuánto tiende? Y bueno, 0. Ya sea más infinito o menos infinito, va a tender a 0. ¿No? Esto también tiende a 0. Tiende a 0. Entonces, multiplicado por algo, tiende a 0. Un número multiplicado por algo que tiende a 0, tiende a 0. Todo tiende a 0, todo lo sumando. ¿No? Entonces, en definitiva, todo esto tiende a 0. Todo esto sería por álgebra de límites, ¿no? ¿No? Algo que tiende a 0 por un número tiende a 0. Este número por esto que tiende a 0, bueno, va a tender a 0. Y bueno, varias cosas que tienden a 0, sumadas, tienden a 0 más 0 más 0 más 0, que es 0. Todas esas cosas serían por álgebra de límites. Límites fáciles, digamos. Y bueno, entonces, en total, ¿todo a cuánto tiende? A 1. A 1, el 1 este que quedó acá. 1 más todo un coso que tiende a 0, y va a tender a 1. Y listo, y ahí terminó la demostración de que son equivalentes. El cociente tiende a 1. ¿Por qué tendería a 1, profe? Pero porque me quedó escrito así. Es igual a 1. Ah, claro, Claro, claro. 1 todo lo más demás 0, tiende 0, a 0. cero. Más una cosa entera que toda junta tiende a 0. Gracias. ¿Por qué tiende a 0 toda junta? Bueno, acá está la explicación acá abajo, digamos. Acá está la explicación. Entonces cada uno de estos tiende a 0. Multiplicado por el número tiende a 0 y sumado todo tiende a 0. En definitiva todo tiende a 1. Bien. Entonces, esa es la primera herramienta concreta para calcular equivalente, para cuando tenés un polinomio. ¿Está? Mauri, disculpa, subí un toque por arriba que le sacar foto. Dale. Acá que no. Porque, capaz que chico un poquitito, a ver. No entra todo. Ah, mirá que entró todo. Está, buenazo, 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 gracias. Entonces, digamos, si vos querés chequear que dos cosas son equivalentes, una forma es directamente la definición, ¿no? Hacer el cociente y tratar de probar que tiende a 1. ¿No? Bueno, entonces, seguimos con más herramientas para... Acá. Más herramientas. Una segunda herramienta es sería así. Vamos a suponer que vamos a suponer que yo tengo que f de x
es equivalente a g de x cuando x tiende a un algo. ¿Está? Un algo. Bueno, entonces se cumplen dos cosas. No, pará. Vamos a vuelta. Vamos a poner así, que la f es equivalente a una función f1. ¿Sí? Cuando x tiende a un algo. ¿Está? Y después también tengo una función g, que es equivalente a una función g2. Cuando x tiende a ese mismo algo. ¿No? Bueno, ahora sí, entonces, dos cosas. A, si yo hago f de x por g de x, eso me queda equivalente a f1 de x por g1 de x. Siempre y cuando x tiende a la cosa S. Otra cosa que se cumple es que el cociente dividido. A ver, no sé cómo poner. Bueno, sí pongo f de x dividido g de x es equivalente a f1 de x dividido f1 de x. Cuando el x tiende a la cosa. ¿No? Si yo conozco entonces un equivalente a f y un equivalente a g, digamos, vamos a resumir. Yo conozco un equivalente a la f, conozco un equivalente a la g. Entonces tengo un equivalente de f por g. Lo hago así, f1 por g1. Y también conozco un equivalente de f sobre g, la f1 sobre la g1. Profe, en el de arriba puso G sub 2. Creo que es G sub 1, ¿no? Puse g sub 2. Ah, sí. Perdón, gracias. Buenazo. Sí, sub 1. Ahí va, G1. Eso. Está perfecto. ¿Para qué entonces ahora? Voy a poner acá esto. Eso se me había borrado. A ver si lo achico un poco. Lo achico un toque para que entre todo. Esa es la propiedad. ¿No? Bueno, vamos a demostrarla. La propiedad, la demostración. La A queda como ejercicio. ¿No? Vamos a hacer la B. Vamos a demostrar la B. La A es más fácil que la B. Las dos son fáciles en realidad. Vamos a probar la B. Bueno, ¿qué cosa me planteo para tratar de concluir que son equivalentes? De que el resultado de su división de 1. Cociente. Claro, el cociente. O sea, me planteo... antes de plantearme el cociente, vamos a escribir qué es lo que yo sé. Yo sé esta equivalencia y esta equivalencia, ¿no? O sea, lo que yo sé, digamos, sería que f de x dividido f1 de x
Esto tiende a 1, ¿no? Y también sé que este dividido este también tiende a 1 porque te estoy diciendo que son equivalentes. También sé que g de x dividido 1 de x también tiende a 1. ¿Está? Cuando el x tiende a la roja. Eso es lo que yo sé. ¿No? Si queréis le ponemos sé que de punto estas dos cosas. Bueno, ahora sí, como lo que yo quiero concluir es que este bicho es equivalente a este bicho, me planteo su cociente. Me planteo este bicho dividido este bicho y trato de ver que el límite de eso da 1. Entonces ahora sí. Bueno, agarro f de x sobre g de x dividido f1 de x sobre g1 de x. Ahí me planteé el cociente de las dos cosas. ¿Está? Digamos, este dividido esto. Bueno. De alguna manera tengo que ver que esto tiende a 1. Cuando vea que tiende a 1, ahí termina la demostración, que he probado que son equivalentes. A ver qué se les ocurre hacer acá. Esta expresión escribirla de otra manera. Y lo ideal sería que me aparecieran estas expresiones, ¿no? Me aparezca esta expresión, porque esa yo sé que tiene Ahí 1. Ponemos los polinomios. ¿Multiplicar por el inverso o no? Es un cociente de cocientes, ¿no? Eso es un A dividido B, F sobre G por B dividido B. y invertir el orden. Eso se puede verificar. ¿Cómo dijiste? F sobre G por F sobre G G sub 1 de X por G sub 1 de X sobre F sub 1 de X. bueno. Escribiste esto acá por esto dado vuelta, o sea, por el inverso. Ahí está dado vuelta, ¿no? Puso la G arriba y la G1 arriba y la F1 abajo. Acá está la F1 arriba. Está bien, dividir es multiplicar por el inverso. Está. Bárbaro. ¿Y ahora? Profe, ¿podés decir que todas las divisiones son lo mismo, es 1 sobre lo que es la parte de abajo? Y después reescribís toda la fracción como quieras arriba para que te quede la demostración. Dale, reescribilo, dale. ¿Cómo lo reescribirías? Te queda f de x por 1 sobre g de x. Digo, f de x por 1 sobre g de x. Por Bueno. 1. F de x. Y en vez de poner así, pones por 1 sobre g de x. Sí, lo mismo para el otro lado. Y este también lo escribís así. Pones este F1 de x por 1 sobre F1 de x. Ahora, Y ahí traes el primer f junto con el último y lo reescribís de vuelta. Tipo, cambias el orden nomás. Entonces, digamos, hago este por este. Me va a quedar este f de x sobre f1 de x. Bien. Y ahora estos dos. Me va a quedar g de x, perdón, g1 de x. Pero el inverso de g, o sea, sobre g. Bien. Y eso tipo por la definición, ¿no sería algo así?
Este queda 1 por 1. Acá me apareció, digamos, exactamente este, ¿no? Entonces eso tiende a 1. Esa parte tiende a 1. Pero el tema que lo que me apareció acá no es exactamente este, ¿no? ¿Lo ven que no es exactamente lo mismo? Claro, porque, o sea, es G de 1 sobre X, no G. Claro, acá está la G1 abajo y acá está la G1 arriba. Están al revés. ¿Cómo puedo hacer para, si yo tengo la expresión A sobre B, cómo puedo hacer para que aparezca la expresión B sobre A? Que es lo que necesitaría, ¿no? Porque acá tengo G1 sobre G. Y me gustaría que apareciera G sobre G1. Tendría que ser 1 sobre B sobre A. Eso, 1 sobre. ¿Esto cómo poner? F de X. F1 de X. Esa parte la escribo igual, digamos, por... Esta parte la escribo así como dijo el compañero. 1 sobre, y acá lo doy vuelta, G de X sobre G1 de X. Profe, pero todo eso está en amarillo, ¿está bien? ¿O anotamos solo lo azul que estás poniendo ahora? Lo que pasa es que si vos ya sabes hacer cuentas, saltás de acá hasta acá. Toda esta explicación corresponde al práctico 1. Ya está, liceo. En la facultad te dicen, bueno, tenés esto, es igual a esto, y seguimos de largo. La cuenta entre medio también, yo la seguí porque me la dijeron, pero, digamos, si uno hacer las cuentas, se supone que sabe. Uno tendría que poder saltar de acá hasta acá. De un paso. Pero bueno, como estamos en matemática inicial, en amarillo quedó escrito como una posible explicación de cómo ir de una a la otra. Bueno, entonces esto en realidad lo puedes reescribir como esto. Y ahora sí, tomás límite. Esto tiende a 1. Es esto, este 1. Esto que está acá tiende a 1. Es este 1 que está acá. Y bueno, entonces, 1 dividido algo que tiende a 1, ¿cuánto da? ¿A cuánto tiende? 1. A 1. Y bueno, algo que tiende a 1 multiplicado por algo que tiende a 1, tiende a 1. Chao. Listo, ahí termina la prueba. Entonces, el cociente que a mí me interesa ver que tiende a 1, lo reescribo para que aparezcan tanto este cociente como este. ¿No? Ojo que lo que está en amarillo no está mal, no es necesario. Todas esas cosas uno las hace mentales. Estás de acá para acá. Esta función f, esto está muy... O sea, si vos tenés así, A dividido B dividido C dividido D, este está multiplicando, este está multiplicando, este está dividiendo, este también está dividiendo. Este está multiplicando porque en realidad está dividiendo un denominador, multiplica en definitiva. Y este ya está multiplicando. Y estos dos son los que están dividiendo. Eso es AD sobre BC. Chao. Y lo escribes como quieras. A sobre C por D sobre B, o como tengas ganas, o como A por D sobre BC, o no sé, como A por 1 sobre C por, no sé, D sobre B, no sé, le puedes dar toda la vuelta que quiera, puedes saltar de acá a cualquiera de estas. Es una cuestión de confracciones, ¿está? Pero bueno, no está mal si queda explicado el proceso. No es necesario. Bien, entonces tenemos esta segunda herramienta, ¿tá? Si yo tengo dos cosas multiplicadas,
y quiero hallar un equivalente de esas dos cosas multiplicadas, puedo hacer así, hago un equivalente de una y un equivalente de la otra, y la multiplico. Si tengo dos cosas divididas una entre otra, para hacer un equivalente del cociente, puedo hacer un equivalente del de arriba, un equivalente del de abajo, y dividirlas. ¿No? Pues entonces vamos a usar estas herramientas para hacer, vamos a poner un ejemplo. ¿No? Ejemplo. Ejemplo. Me piden el límite cuando x tiende a menos infinito, x al cubo más 3x cuadrado más x sobre 2x al cubo más x al cuadrado menos 1. Preguntan esto. ¿Ah? Bueno, lo primero que se puede hacer es calcular el límite directamente. Si surge algún problema, siempre que tengan un límite, lo primero que tienen que hacer es tratar de calcularlo directamente. No se pongan a hacer transformaciones exóticas si el límite sale directo. ¿Sí? Bueno, pero vemos que ya está complicado, ¿no? Porque ya esta parte tiende a menos infinito, el x cubo tiende a menos infinito, eso tiende a más infinito, y esto tiende a menos infinito. Ya arriba hay una indeterminación, porque hay alguien que tiende a más, y hay dos que tienden a menos. Pero ya hay problemas. Hay motivos para simplificar. Y abajo pasa lo mismo, ¿no? Abajo también hay indeterminaciones. Entonces, ¿cómo hago? Escribo la expresión a la cual le quiero calcular el límite. Escribo la expresión aparte, sin la palabra límite, y lo voy a calcular un equivalente sencillo a este cociente. Quiero calcularle esto equivalente a algo. Y acá que me quede algo fácil. ¿Cómo puedo hacer? Y como vimos recién la propiedad, tendríamos que encontrarle un equivalente al de arriba y al de abajo y hacer el cociente. Ahí va, es eso mismo, es exactamente eso que dijiste. Entonces vamos a poner ahí, el de arriba es equivalente a qué? ¿A cuánto? Y a la 3. X a la 3, al mayor grado. El de abajo es equivalente al 2x a la 3, al de mayor grado. Eso ya lo probamos, que un cociente es equivalente, un polinomio es equivalente al de mayor grado. Y bueno, entonces el equivalente a esto, por la propiedad anterior, es x3 sobre 2x3. Usé, digamos, ahí usé la propiedad B, 2B. Voy a ponerla de vuelta. Esta, 2B. Hago un equivalente al de arriba, un equivalente abajo y me queda equivalente. Y no lo dije, pero este equivalente es cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Que es donde estoy interesado en el límite. Bueno, pero esto se puede simplificar, es un medio. ¿Está? Entonces, acá tengo un equivalente de esto. Esto y esto son equivalentes. Un medio es equivalente a la función entera. Bueno, ¿y a cuánto tiende el un medio? A un medio. Si la función es constante, su límite es esa constante. ¿Sí? Entonces la conclusión es que, bueno, como un equivalente a esto, que tiende un medio, entonces esto tiende un medio.
Entonces, ahí va el 1/2. Y ahí quedó justificado el asunto de por qué yo me quedo solo con este y solo con este. Y lo que estoy haciendo en realidad es tomar un equivalente. Arriba, tomar un equivalente abajo. Eso me da un equivalente de todo. ¿Ah? ¿Pregunta? ¿Pregunta esto? Bueno, vamos a escribir voy a poner otro ejemplo. Punta al límite. Bueno, pero vamos a hacerlo más rápido. El de arriba es equivalente a ¿cuánto? X a la 2. X a la 2. ¿Y el de abajo? X a la 2. Bien. X a la 2. Entonces, A 1. 1. Está mal. No es una tendencia infinita. Nos Claro, comimos la madre, entonces. X tiende a 1, boludo. O sea, no. Lo de que el polinomio es equivalente al de mayor grado es para cuando X tiende a más infinito o a menos infinito. Cuando X es grande es que anda el razonamiento trucho ese de que este es más grande que los otros. Porque en ese caso ahí son iguales las X. Acá X tiende a 1, sustituyo X por 1, valor. Me Te queda queda 3, menos un tercio. 3, arriba me queda 3, abajo me queda menos 3. Sustituyo X por 1, me da menos 1. No tengo problemas. Primer error, me pongo a hacer equivalentes al pedo porque no tengo problemas de prima. Me preguntaste del límite, es de los límites fáciles. Tiende a 1 el X, bárbaro, poner X igual 1 ahí, X igual 1 ahí, X igual 1 acá, X igual 1 acá. Terminó. Ahora, primer error. Me pongo a hacer cosas exóticas porque sí. Es como que, no sé, yo que si vos tenés que levantar una cosa que está en el piso y lo podés levantar con la mano, lo levantás. No vas a buscar una pala súper secoso para levantar. Digamos, estás perdiendo de vista tu objetivo. Tu objetivo es calcular el límite. Empezar a aplicarle técnicas o métodos más complicados si tenés problemas. Si no, hazlo así nomás. ¿No? Ese es el primer error. Segundo error, intento aplicar equivalentes entonces. Al pedo porque no preciso. Y aplico equivalentes mal, porque digo que esto es equivalente a x cuadrado, y eso es mentira, porque eso es equivalente a x cuadrado cuando x tiende a más infinito. O cuando x tiende a menos infinito. No como en este caso que tiende a 1. ¿Se entendieron los dos? Y abajo lo mismo. ¿Se entendieron? Esos son los dos errores que pasaron. ¿Ah? Era un ejercicio tramposo, porque además yo agarré y empecé a decir, ¿cuál es el equivalente? Yo mismo le dije, ¿no? ¿Cuál es el equivalente del de arriba? Los induje a cometer el error. Pero entonces, un ejemplo para mostrar ese aspecto. No, pero vamos a poner uno con que el x esté tendiendo a más infinito para que valga los equivalentes. No sé, pongo si x5, perdón, x2 menos x más 1, y abajo pongo x3 más 2x cuadrado. Más 2. Es el límite de cuánto da. Bueno.
Ahí sí, si voy a hacer la cuenta tengo indeterminaciones, ¿está? Así que, digamos, arriba me queda infinito menos infinito, ya tengo una indeterminación ahí. Ya sé que va a ganar este y que en realidad va a ser más infinito arriba. Y abajo yo sé que va a ganar este y en realidad va a ser más infinito abajo. Pero de todas maneras me queda una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces lo escribo así. Escribo la cosa original. Más 1. Escribo la expresión original. Menos 2x2 más 2. Para sacar el equivalente del cociente, tomo un equivalente arriba y tomo un equivalente abajo. Me da eso. Eso es igual a 1 sobre x. Esto tiende a 0. a 0. Bueno, entonces eso es lo que va ahí. 0. ¿Ah? Entonces, yo hice más que calcular el límite de esto, ¿eh? Yo hice más. Yo encontré un equivalente sencillo de esto. Esto es equivalente a esto. A veces ustedes más adelante no van a estar interesados en calcular el límite, van a estar interesados en otra cosa. Y les va a servir calcular el equivalente sencillo. ¿Ah? En este caso estamos usando el equivalente sencillo este, lo estamos utilizando para calcular el límite. ¿Ah? Quiero observar eso. Estamos calculando, esto es cálculo de equivalentes. Estamos calculando un equivalente de otra cosa. Bueno, a ver, les hago una pregunta. Bueno, hago una pregunta de ese último ejemplo, que es muy parecido al primero. Nada más que quedó algo con X, porque había quedado un medio acá. Había quedado un medio, había quedado independiente de X. Con variedad constante. Bueno. A ver, les pongo otro. Vamos a poner así, límite. Con límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x cuadrado más 1 sobre raíz más x. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué sugerencias hay? Ahí también te daría determinado. Es indeterminado, ¿no? Es infinito, es infinito. ¿No? Hacer el cociente, profe, de una raíz sola, ¿no? O... Ahí va, pero ahí estás agarrando para el lado que yo no quería. O sea, estás haciendo las cosas bien. Yo quería primero que alguien dijera las cosas mal. Primero es eso, darse cuenta al toque que es infinito son infinitos, ¿no? El x cuadrado más 1 tiene infinito, raíz de algo tiene infinito, y abajo lo mismo. Son infinitos, son infinitos. ¿Está? Pero digamos, si yo quiero usar equivalentes, si yo quisiera hacer como con equivalentes, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería un razonamiento? Yo escribo la expresión. X cuadrado más X. Lo que dijiste vos está bien, pero digamos. Uno, ¿qué equivalente está tentado a usar acá? Y bueno, está este, ¿no? El x cuadrado más 1 es equivalente a qué? Más sencillo. A x cuadrado nomás, ¿no? Y el x cuadrado más x, que es el que está ahí, aparece acá. Equivalente al de mayor grado, que es x2 también.
Y está todo bien porque x tiende a más infinito. ¿Está? Estamos hablando cuando x tiende a más infinito. Siempre. Vamos a aclarar eso. Entonces, uno se ve tentado a hacer esto. A lo que pasó acá. Por acá, ¿qué pasó? Toda la expresión esta, yo la sustituí por un equivalente. Toda la expresión esta, yo la sustituí por un equivalente. ¿Sí? Entonces, como uno se ve tentado a hacer eso, a sustituir esta expresión por el equivalente y esta expresión por el equivalente. Como que uno se ve tentado a hacer esto. Y adentro de la raíz ya no poner más lo que decía antes, sino poner equivalente a eso. Acá solo poner x cuadrado. Pero ahí te quedan iguales, profe, Y, prácticamente. si fuera esto, que uno se ve tentado a hacer. Y acá daría 1 y bueno, tiende a 1. Y pondría 1 acá. La pregunta es igual este paso. Entonces, bueno, la respuesta es que con las herramientas que tenemos hasta ahora, ese paso no vale. Porque nosotros solamente podemos sustituir por un equivalente cuando está multiplicando o dividiendo, ¿no? Vamos a subir. Vamos a ir a la propiedad que tenemos. Lo que tenemos por ahora son estas dos. A y B. Si hay dos cosas multiplicándose, se puede sustituir de F por un equivalente y G también. Si están dividiéndose, uno está multiplicando y el otro está dividiendo, también se puede sustituir por un equivalente, el F por el F1 y el G por el G1, sustituir por un equivalente y te queda equivalente. Pero acá no me dice nada qué pasa con la raíz. Si sustituyo por un equivalente adentro de una raíz, no me dice nada. ¿Entienden lo que digo? El caso ese que lo que estamos tratando de hacer ahora no está contemplado en nuestras dos reglitas estas. ¿Entienden lo que quiero decir? No sé si hay preguntas. Esto que estamos haciendo acá, lo que yo reemplacé, por ejemplo, consideremos el caso de arriba, y la cosa esta. Yo la reemplacé por un equivalente, que es esta. Ahora, esa cosa lo están multiplicando y dividiendo. Está dentro de una raíz. ¿Entiendes lo que digo? Profe, pero esa raíz también tenés como... ¿Cómo transformarla? No me sale la palabra. Para. ¿Simplificarla capaz o no? Hay una manera de manejar esta situación. El asunto es que, con lo que hemos visto, no nos permite hacer ese paso. Repito, ¿en qué situación podemos sustituir algo por un equivalente? Si está multiplicando o dividiendo, punto. Acá F está multiplicando a toda la expresión, es un factor de toda la expresión, y G también. Acá, ¿qué es lo que te pasa? Y la puedo sustituir por equivalente, mirá, esto es equivalente a F sustituido por F1 y G sustituido por G1. Bueno, en el B, ¿qué dice? Tengo dos funciones, una está multiplicando a toda la expresión, es factor de toda la expresión, y otra es denominador de toda la expresión. Puedo sustituir cualquiera de las dos, o las dos si tengo ganas, por un equivalente. Si la dejo igual también está bien, ¿no? Por ejemplo, la F puedo dejarla igual, en vez de poner F1, poner la propia F. Eso es porque F es equivalente a F. Una función siempre es equivalente a sí misma. El cociente de una función sobre sí misma es 1, tiende a 1. Siempre eso es equivalente a vos mismo. Pero digamos, en general, yo podría sustituir una F que está multiplicando por un equivalente. Y una G que esté dividiendo a toda la expresión, que sea el denominador de la expresión, para lo equivalente, y al hacer esa sustitución, que me queda este nuevo cociente, me queda equivalente al original. Pero en este caso, lo que estoy sustituyendo yo por un equivalente, no es algo que esté multiplicando o dividiendo toda la expresión, ¿entienden esto? Este x cuadrado más 1 no es un factor de la expresión. Este x cuadrado más x de abajo no es un denominador. El denominador es raíz de eso. ¿Entienden lo que digo? No estamos en la situación de la propiedad anterior. Este, por ejemplo, no es un denominador. Este es el denominador. Este no es un factor. Este es un factor. Eso es lo que estamos multiplicando. ¿Entienden lo que digo?
Dale. Profe, No, no, yo no no entendí conviene, mucho, profe. no conviene, como suponete en la primera, hacer, creo que es diferencia de cuadrados que se llama, y ahí poder separar la raíz en dos, porque te queda una multiplicación adentro. No sé si servirá eso. Eso va a servirse. Y abajo también puedes factorizar y te queda una multiplicación en la raíz y pues por la propiedad hacer raíz por raíz. Vos lo estás tratando de resolver con los métodos que tenemos de antes de equivalente, que es agarrar la expresión y transformarla en otra que es igual. Claro, Cuenta. eso es lo que se me ocurre nomás. Sí, está bien, y por ahí va a salir. No sé qué sacar. Abajo tenés, acá es x más 1 por x menos 1, esto es x más 1 por x, hay un x más 1 arriba y abajo, y en definitiva te va a quedar x menos 1 sobre raíz de x. Va a llegar a esto. Y sale. Pero está, no quiero testear, está bien, salgo por los métodos anteriores, ¿tá? Que vos tenés la presión, y haciendo cuentas llegas a una expresión igual, más sencilla, capaz que se puede seguir esto. ¿Tá? Pero lo que quiero analizar es el uso de equivalentes, ¿está? Estoy de acuerdo que sale por otros lados. ¿Tá? Lo que quiero destacar es que este paso no vale, no lo tenemos justificado, es lo que quiero ver. Esto no se corresponde a que yo tengo f dividido g, ¿no? Yo puedo pasar a f1 sobre g1. ¿Eso ocurrió acá? No, no ocurrió, porque esta sería mi f, y esta sería mi f1. Lo que yo no sé si esto es equivalente a esto. Lo que yo sé es que lo de adentro de la raíz es equivalente a lo de adentro. Eso es diferente. Yo para pasar de acá para acá necesitaría saber que este es equivalente a este. Tipo, esta es la F1, esta es la F y esta es la F1. Y también necesitaría saber que todo este entero grande que está dividiendo es equivalente a todo este entero grande. Por ahora no lo sé, lo que yo sé es que el de adentro de la raíz es equivalente al de adentro de la raíz. ¿Se entiende lo que yo necesitaría para poder pasar de acá hasta acá? Si es que quiero aplicar esta regla, ¿no? Esto que todo el de abajo sea equivalente a... Y no es lo que sé que abajo hay una partecita que es esta, que es equivalente a esta. Y la raíz que me le dé bola. ¿Ah? Así que esto por ahora no vale, pero está bien. ¿Está? Entonces, por ahora no está justificado esto. Otra manera de hacerlo que dijo el compañero, por lo menos juntar todo en una sola raíz. O raíz de todo. Otra manera de hacerlo directo digamos. O no sé, la misma. Raíz de arriba, raíz de abajo, raíz de todo. Y hago el límite de esto. Y el límite de esto es 1. Y raíz de 1 tiene 1. Tiende a 1, esto tiende a 1 de vuelta a lo mismo, porque arriba me quedo solo con el líquido, abajo solo con el líquido, y el líquido sobre el líquido da 1 y ya está. No me interesa sacarlo directo, ¿entienden? Entonces, aparece una nueva propiedad, que es esta, que me va a permitir dar este paso, que es con las potencias. Entonces vamos a llamarle la propiedad C. Si ponele que tienes una función equivalente a otra, cuando x tiende a algo. Entonces, si yo le hago raíz cuadrada a cada uno, también son equivalentes. O lo hago más en general. Suponte que además de eso tenés un alfa diferente de... Ah, bueno, alfa igual 0 también funciona, a ver. No, está. Y tenés un alfa real. Lo pongo al final. Está. Entonces, f de x a la alfa me da equivalente a g de x a la alfa. Cuando el x tiende a la misma cosa. ¿Está? Y en toda esta historia alfa es un número real. Esta es otra propiedad que hay.
¿Está? Profe, ¿puedes subir un poquito? Sí. ¿Ahí eso? Ah, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, vamos a demostrarlo rapidito. Y bueno, hago el cociente. F de x a la alfa sobre g de x a la alfa. Y bueno, es como f sobre g a la alfa. A la alfa. Y bueno, como f y g son equivalentes, esto tiende a 1. Y bueno, entonces esto va a tender a 1 a la alfa, que es un... Ah, listo, también me dan otra zona. Así que si dos cosas son equivalentes, y tomo potencia de ambas, me da equivalente. ¿Cómo? Entonces ahora con esta herramienta sí puedo hacer el paso de arriba. Porque sería con alfa igual cuánto. Lo de arriba. Un medio. Un medio. Pues yo sería así el razonamiento. Yo sé que x cuadrado más 1, solo lo de adentro, es equivalente a x cuadrado. Entonces le hago raíz a los dos y me queda equivalente. También. Ahora sí sé que todo el de arriba es equivalente a todo el de arriba. Por esta propiedad. Con alfa igual un medio sería la raíz. Ahora sí podría. ¿Ah? Entonces, por ahora, ¿cuándo se puede sustituir algo por un equivalente? Cuando está multiplicando, cuando está dividiendo, y podría ser una potencia también de él. ¿Ah? Entonces está, le dejo para pensar que con esta herramienta el de arriba queda resuelto. Después Profe, sí. una pregunta, ¿por qué sería la 1 medio si la x está elevada a la 2? Claro, pues sería así la... ¿No sería elevado a la 2 sobre 2 o estoy mal? No, estoy mal, ¿no? No, sería así, digamos. El de arriba lo pensás así. Sería x a la 2 más 1, todo eso a la 1 medio, a la... Sí. Claro, vos sabés que todos son equivalentes. Ahora, solo este no te alcanza, porque vos necesitarías que todo esto fuera equivalente a todo esto. Y bueno, eso te lo permite la cosa, decir, bueno, esto a la 1 medio es equivalente a esto a la 1 medio. O sea, x cuadrado más 1 a la 1 medio, o sea, raíz, es equivalente a esto a la 1 medio. Lo elevará a alfa a ambos. Entonces, esta es la propiedad que acabamos de decir. Si son equivalentes, al elevarlo a lo mismo, también quedan equivalentes. Entonces, de ser equivalentes a estos dos, dedujo que son equivalentes a estos dos. Y estos dos sí son los que me sirven, porque estos dos son todo lo de arriba y todo lo de arriba. Y lo mismo abajo. En principio yo sabía que solamente radicando es equivalente a este radicando. Bueno, pero raíz de eso entonces es equivalente a raíz de esto. Bueno, con este sería algo parecido. ¿Está? Digamos, yo para moverme a partir de acá a hacer algo, necesitaría un equivalente de esto. Y de esto. Y en realidad, a priori solo tengo un equivalente de esto, que es x cuadrado. Y acá abajo tengo un equivalente de esto nomás. Necesitaría un equivalente de raíz de eso. Y eso es lo que te soluciona este teorema acá abajo. Si son dos cosas equivalentes, la misma, el mismo elevado a lo mismo da equivalente. Bueno, entonces hay una tabla de equivalentes.
¿tá? Por ahora tenemos estas propiedades. ¿No? Multiplicando por reemplazar por un equivalente, está dividiendo por reemplazar un equivalente, y si tengo una potencia también. ¿No? Digamos, si algo es equivalente a algo, la raíz cuadrada también es equivalente, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, o elevado a la 8, o elevado a la 7 cuartos. Con esas tres cosas A, B y C se pueden manejar. ¿Y cómo es? Lo que quiero decir es la tabla de equivalentes. La tabla de equivalentes tiene cinco entradas. Y vamos a mirar. Las funciones trigonométricas todavía no las estamos considerando. La idea es incorporarlas al final. Por ahora nos vamos a manejar con polinomio, raíces cuadradas, polinomios, raíces cuadradas, cúbicas, exponencial y logaritmo. ¿No? Pero para tener el juego completo de funciones elementales habría que incluir las trigonométricas, ¿no? Seno, coseno. Y su inversa. Pero bueno, por ahora nos manejamos solo con eso. Entonces, ¿qué es la tabla equivalente? Bueno, son algunos equivalentes que los enunciamos y los aceptamos sin demostración. Después se pueden demostrar. ¿Ah? Entonces, dice así. Cuando x tiende a 0, tenés e a la x menos 1 es equivalente a x, logaritmo de 1 más x es equivalente a x, y 1 más x a la alfa menos 1 es equivalente a alfa por x. En estas tres entradas. Profe, estos son todos los que veníamos probando. Estos son, no entendí. Todos los que veníamos haciendo desde la clase pasada. ¿Estos tres? Sí. No, de eso no hicimos ninguno. Ah, yo pensé que habíamos hecho. No. O sea, para probar. ¡Burro! Me parece que no. Para probar estas cosas habría que probar unas cosas que son difíciles de probar. Habría que probar que el límite. Porque para probar el primero, habría que probar que el límite de e a la x menos 1 sobre x, bueno, cuando x tiende a 0, vale 1. ¿Ah? Esto es una indeterminación 0 sobre 0, ¿no? Porque de abajo tiende a 0, y e a la 0 vale 1. 1 menos 1 es 0. Probar esto es difícil. ¿Ah? Pero bueno, aceptamos que esto es equivalente. ¿Ah? Y vamos a agregar una cosa. También valen, vamos a poner así. Valen. También valen esas equivalencias reemplazando x por una función. O por una expresión. Una expresión u igual a u de x. Yo qué sé. Voy a poner un ejemplo y terminamos con esto. ¿No? Entonces, estas equivalencias las aceptamos. ¿No? Yo voy a poner un solo ejemplo y con eso terminamos. Vamos a poner que me preguntan así. El límite, cuando x tiende a 0, ¿sí? De e a la x
Así, logaritmo de 1 más x cuadrado. Profe, disculpe, Sí. ¿qué letra es allí después de que dice expresión? Hay una U. Una U. Ah, papá, gracias. U de x. No importa, una expresión. Voy a terminar ahí la oración. Suponete que le pongo todo este límite. Bien. Está. Es 0 sobre 0, ¿no? Porque tenés. Esto tiende a 0. X cuadrado tiende a 0. Entonces 1 más x tiende a 1. Y logaritmo de 1 vale 0. Entonces lo de arriba tiende al logaritmo de 1 que es 0 y abajo también tiende a 0. Es un 0 sobre 0. Entonces la idea es, acá, para resolver esto, es hallar algún equivalente. Logaritmo de 1 más x cuadrado, hallarle algún equivalente. Para yo poder reemplazar este, que está multiplicando, por este equivalente que voy a poner acá, que sea más fácil. Ahora, en la tabla no me aparece el logaritmo de 1 más x cuadrado, me aparece el logaritmo de 1 más x. Pero tengo esto, de que valen reemplazando x por una expresión. Y ese es el caso en el que estoy. ¿Está? Esto es la expresión. Eso sería la cosa U. Si quieren poner un nombre. Esa cosa tiende a 0, ¿verdad? Entonces, si aplico esto, reemplazando x por x cuadrado, me queda que esto es equivalente a ¿qué? Acá. ¿Qué pongo ahí? Y x cuadrado. ¿Qué pasa si reemplazo x por x cuadrado en esa expresión? Y bueno, ¿qué va a decir x cuadrado acá y qué va a decir x cuadrado acá? Si lo reemplazo por raíz de x, va a decir raíz de x acá y raíz de x acá. A eso me refiero con que valen reemplazando x por una expresión. ¿Entienden lo que digo? En este caso la expresión es x cuadrado. O sea, en vez de ser el x que tiende a 0, podría ser alguna expresión. Por ejemplo, en este caso x cuadrado, que tiende a 0. Entonces vale lo mismo. Al cuadrado acá, 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 al cuadrado acá. ¿Está? Bueno, entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, digamos por equivalente. En vez de poner este, pongo un equivalente. Pongo este. X cuadrado sobre x. Y está, ahí simplifican y le da 0. ¿Está? Simplifican este 2 con este x. Y le queda de x. O sea, utilicé esta entrada de la tabla, pero en vez de decir x, tenía una expresión de x. En este caso era una expresión simple, era x cuadrado. Podría ser una cosa más complicada que tienda a 0, también valdría. Acá iría la cosa más complicada y acá también. Y la cosa complicada debería tender a 0. Bueno, dejamos por acá. Después tratamos de seguir aplicando ejemplos de la tabla. Capaz que en el práctico miran algunos. De estos son en el ejercicio, del práctico del ejercicio 5, ¿puede ser? No, 4. Que dice usar la tabla de equivalentes. No sé si... Bueno, ahí hay un ejercicio para aplicar equivalentes. ¿Está? Entonces le di la tabla y le di un ejemplo. ¿Está? Bueno, dejamos por acá, Ulises. Nos vemos el viernes. Vamos a morir. Impecable, Profe, profe. Nos vemos.